Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 3 del curso Elaboración y Presentación de Tesis 1. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar unas indicaciones. Les recuerdo que tenían hasta el día de ayer a subir a la plataforma de Wedi de la Facultad de Ingeniería sus 2 tareas de esta semana. Entiendo que algunas personas tuvieron algunos problemas para poder ingresar. En el transcurso de la semana, varias personas se estuvieron comunicando conmigo y les estuve proporcionando el correo para que se comunicaran. En algunas personas rápido les contestaron, en otras pues todavía creo que no les han contestado, pero tengan un poquito de paciencia. También quiero informarles que para la próxima semana no hay tarea, o sea que no se vayan a preocupar en ese sentido. Yo les estaré avisando cuando hay tarea para que ustedes la puedan subir a la plataforma. Ya se encuentra habilitado el módulo 3 correspondiente a esta semana para que ustedes puedan descargar todo el material de apoyo y también todo el material que vamos a utilizar en esta sesión. No sé si por el momento exista alguna duda o algo que ustedes quieran plantear antes de iniciar la clase. Entonces, cedo la palabra a alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta. ¿Sí, Brenda? Muy buenos días, Inge. Sí, muchísimas gracias. En este caso, pues el sábado pasado se fue la luz aquí en la zona 12 Reformita y bueno, hubieron una serie de acontecimientos. No le he escrito, pero gracias por dar esa amplitud. No sé si me equivoco para poder entregar las tareas en esta semana. ¿Es correcto? Las tareas eran para el día de ayer. Tenían hasta las... Voy a habilitar nuevamente la opción de subirlo, solo que lo voy a habilitar el día de mañana. Hoy solo voy a conectarme únicamente para subir el enlace de la grabación que estamos haciendo en este momento. Voy a habilitar esa sección para que ustedes puedan subirla durante el domingo, lunes, a más tardar martes, para que ustedes puedan subir a aquellas personas que han tenido algún tipo de inconveniente. Muchísimas gracias, Inge. Otra consulta. Fíjense que a la hora de yo inscribirme en el curso, la plataforma no me dejó inscribirme con el mío, entonces yo utilicé el de mi esposo. Ahora tengo el inconveniente que tengo que estar molestando a mi esposo para que me reenvíe los correos. Ya escribí al aula virtual, ¿verdad? Y para solicitar ese cambio, pero no se ha podido. No sé si por su medio o tengo que esperar a que me responda. Miren, tiene que esperar a que le respondan, pero lo más seguro es que no le van a hacer el cambio porque usted ya está inscrito. Quédese con ese correo propiamente. Eh, Porque así es como fue reportado a cursos libres de la universidad. La Facultad de Ingeniería solo es un enlace para poder tener acceso a la plataforma. Realmente no creo que le vayan a hacer el cambio, les soy sincero. Eh, para las próximas ocasiones, como consejo, inscríbase con el correo de usted propiamente, para que no haya ningún contratiempo en ese sentido. Pero siga intentándolo, tal vez se lo hacen. No le aseguro si sí o no. Ok, gracias, Inge, muy amable. Jessica, Buenos días, ingeniero. Fíjese que yo también he tenido problemas para conectarme estos días por el área laboral, pero no sé en dónde se ingresa al curso para hacer las tareas. permítame. Ahorita en el chat acabo de escribir nuevamente el enlace para el ingreso a la plataforma. Jessica, solo podrá ingresar si usted está debidamente inscrita en el curso. Vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar eso. El hecho de que usted esté en esta sesión puede ser que alguien le haya proporcionado los enlaces para la sesión, o yo lo publiqué la semana pasada, no hay ningún problema, pero el hecho de que usted esté aquí no significa que
esté nuevamente inscrita en el curso. Esto se tuvo que haber escrito hace más o menos un mes en la página de Facebook de Cursos Libres de la Universidad de San Carlos. Ahí había un enlace para una página, llenaba una ficha y ahí esperaba que le enviaran un correo donde confirmaba que usted estaba inscrito en este curso y más adelante le iba a llegar una invitación, ahorita voy, Lisbeth, le iba a llegar una invitación por parte de la Facultad de Ingeniería para poder tener acceso a la plataforma. Si usted no está inscrita, no puede acceder a la plataforma. Eso sí se lo aclaro, Jess. Ahora, si usted está debidamente inscrito, revise su correo, revise en la sección de spam o correo no deseado y ahí puede haber llegado, pudo haber llegado los accesos a la plataforma. ¿Está claro, Jessica, o hay alguna otra duda? Sí, está claro. Muchísimas Bueno, gracias. ¿quién era la otra persona que había levantado la mano? Sí, sí, Lisbeth. Buenos días, Lick. Viera que tenemos una duda con un compañero que estamos recibiendo el curso. Nosotros al momento de ingresar, bueno, nosotros nos compartimos el link de la clase de Meet, pero usted en la clase anterior había dicho de que nos contaba la asistencia al momento de entrar al módulo, pero aquí en la aplicación del aula virtual no encuentro el link. Entonces, no sé, acá ya me creó una confusión porque si no encuentro el link de Meet, puedo seguir utilizando el que nos hemos compartido en WhatsApp con él y aparte Sí, ingresar al módulo. sí. Miren, usted puede estar ahorita con su compañero con el mismo link, no hay ningún problema. Lo que cada uno debe de hacer es ver si tienen acceso a la plataforma de Word para subir las tareas, porque es ahí donde están haciendo su zona y van a hacer su punteo final. Repito que este curso se gana con 71 puntos para poder optar al diploma. O sea, no hay ningún problema que los dos estén en la misma sesión, no hay ningún problema en ese sentido, pero cada uno debe tener acceso, si cada uno se inscribió debidamente, va a tener acceso a su plataforma en Facultad de Ingeniería. Bueno, ¿queda claro? Vanessa. Gracias, muy amable. Buenos días, disculpe, quisiéramos hacer una modificación en el trabajo. Miren, recuérdense que, María Alejandra, en el caso de las modificaciones, primero ya le califiqué. Segundo, recuérdense que son sugerencias, son cambios que yo le podría estar proponiendo para cuando usted presente su punto de tesis en su facultad. Recuerden que este es un curso de actualización, este es un curso para que usted conozca las nuevas tendencias en el campo de la presentación de tesis. Dependerá de usted si acepta o no esas sugerencias. No es que yo no quiera volver a recibir el trabajo, por mí no hay ningún problema, yo le puedo habilitar nuevamente la función, yo le voy a estar haciendo ese tipo de observaciones, pero no es conmigo que tiene que quedar bien, es con su encargado de metodología o con su encargado de tesis en su facultad o escuela. Por eso se lo digo. Yo se lo recibo, se lo vuelvo a calificar, no hay ningún problema y le voy a hacer las observaciones, pero dependerá de usted si las acepta o no. Eso es lo que le quiero aclarar. Para las otras personas, vuelvo a repetir, los que no pudieron, ahorita no pueden subir tarea, ahorita no la pueden subir porque está deshabilitada la función. Deme chance hasta mañana. Mañana prometo que de las 8 de la mañana en adelante ya podrán subir su tarea pendiente o sus dos tareas pendientes, porque aquí ya se jugaron 15 puntos. Entonces, será hasta mañana y ahí podrán ustedes volver a subir el material que les hace falta. Estará habilitado el domingo, lunes y a más tardar martes, propiamente, para no estar atrasando, no estar todas las semanas con que envíeme la tarea 1 o la tarea 2. La otra semana no hay tareas, eso sí les aclaro de una vez. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, vamos a iniciar con el contenido de la clase. David Samayoa, revisen su correo, revisen spam, revise en correos no deseados. Ahí le tuvo que haber, si usted está debidamente inscrito, le tuvo que llegar la invitación de la Facultad de Ingeniería. Si no está inscrito, no le va a llegar.
eso es seguro. Entonces, revise su correo. Y no, de todos modos, al finalizar la clase, yo voy a estar compartiendo nuevamente el correo para que ustedes escriban ahí, para que les puedan reenviar nuevamente esas credenciales. Voy a compartir en este momento la pantalla. Vuelvo a repetir, ahorita que iniciemos la clase, pierdo por un momento el chat. Entonces, al terminar la clase, vamos a aclarar todas las dudas que estén pendientes. Entonces, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, que corresponde a la clase número 3. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar ya propiamente a lo que es la presentación y elaboración ya de una tesis. Hoy vamos a ver la primera fase de lo que consiste en lo que es hacer un anteproyecto, protocolo o diseño de tesis. Es lo mismo, solo cambia el nombre por algunas universidades, cambia el nombre en algunas escuelas o facultades, pero es lo mismo. No tiene ninguna diferencia que se le diga anteproyecto, que se le diga protocolo o diseño de tesis. Ustedes a partir de este momento, cuando ya tienen definido su tema de investigación, su tema de tesis, van a emprender ese gran viaje. A partir de este momento, ustedes ya tienen autorización, si estuvieran esto en su escuela o facultad, ya el encargado les va a dar un dictamen o ya les va a aprobar su punto de tesis para que usted inicie con esa primera fase que es el anteproyecto. Entonces usted va a iniciar ese gran viaje para comenzar a su tesis. En sí, cuando nosotros iniciamos esa fase, vuelvo a repetir, se le va a llamar anteproyecto, protocolo o diseño de tesis. Antes de iniciar con lo que es esto, debemos de saber qué significa la palabra investigación. Toda investigación científica tiene el origen en un problema. Y eso es lo que usted debe tener bien claro y bien definido. Ya tiene su tema de tesis. A través de la lectura, a través de la recopilación de material que usted va a ir haciendo con el tiempo para hacer su anteproyecto, va a ir recopilando más información y va a encontrar un problema. En sí, ese problema es la esencia o la parte principal de su tesis. Este problema puede ser de carácter político, social, económico, antropológico, psicológico, puede ser de auditoría. Ahí ya va a depender el problema que usted quiere contar. Póngale mucha esencia o mucho ojo a esto. Cuando usted sabe cuál es el problema que no ha sido abordado o ha sido muy poco abordado en trabajos anteriores, ya sea de tesis o en otros libros o por otras personas, esto le va a servir más adelante como lo que se va a llamar como el objeto de estudio de su tesis. En sí, ese problema que usted va a investigar es la cuestión o proposición que a usted le está causando duda. Repito, usted es el especialista en el tema de tesis. Usted ya ha leído, se ha empapado bastante, usted conoce mucho del tema, pero ha encontrado algo en toda esa lectura de todo el material que usted ha recopilado, en toda esa consulta que ha tenido con personas, con especialistas, como lo vimos la semana pasada, porque usted se ha reunido con varias personas a las cuales le ha pedido asesoría, y también con su mismo asesor. Entonces van a encontrar una fórmula o tema de estudio que va a ser abordado en esta tesis, que es lo que usted quiere hacer propiamente. Para algunas personas, voy a ser anacrónico con lo que voy a decir ahorita. Para algunas personas, encontrar el problema de tesis es un gran problema, porque a veces no identifican o no son viables con lo que quieren hacer. Y eso es ocasionado porque no tienen ese amplio conocimiento de la materia. Algunos tips que se manejan para lo que es la formulación del problema de investigación son los siguientes. Se acostumbra siempre a hacerlo en una forma de pregunta, que eso lo vamos a ver más adelante. O se acostumbra a hacerlo en una forma de redacción literaria. También su redacción se debe de emplear en una forma gramatical
correcta, una forma clara, concisa y completa. Eso significa que, vuelvo a repetir, usted es el especialista, usted conoce del tema, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer en algún momento? Va a encontrar eso que no haya sido abordado por otras personas. Entonces, ¿qué ocasiona con esa situación? Que usted debe de alguna forma a empezar a conocer lo que se conoce como esa secuencia o ese orden de pasos para poder presentar o iniciar su tesis. Y para eso debemos saber qué es un proyecto de tesis o anteproyecto o protocolo. El anteproyecto es un documento donde vamos a explicar en forma escrita todas las características que va a tener mi tesis o va a tener su tesis o lo que usted pretende elaborar. Es una especie de guía que desde que tenemos esa secuencia de pasos ordenados a través de la investigación científica que vamos nosotros a realizar. Con ese estudio que nosotros queremos pretender, vamos a tener una coherencia y vamos a tener de alguna forma un desarrollo o una especie de guía para poder elaborar nuestro trabajo. El anteproyecto nos sirve de guía. En algunas universidades del sector privado, cuando hacen el curso de propedéutica de tesis, erróneamente, en el primer semestre le ponen capítulos a las secciones que se van a abordar en el anteproyecto. Realmente lo correcto es secciones, y eso lo vamos a ver el día de hoy, porque capítulos es cuando usted ya está haciendo el informe final. El informe final es su tesis. Entonces, en el anteproyecto, usted debe de ampliar toda la información, debe de explicar, debe de detallar qué es lo que usted quiere hacer con el problema. Ya no nos interesa el tema de tesis, nos interesa el problema de estudio, qué es lo que usted quiere abordar, qué es lo que usted quiere especificar o crear una nueva teoría o crear un nuevo conocimiento. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la primera clase? Sobre esa base, entonces debemos de saber qué son los diferentes pasos que va a llevar ese anteproyecto. En algunas facultades o en algunas universidades se le pone el nombre de marco, ya sea marco conceptual, que es lo que vamos a ver el día de hoy, o se le pone marco teórico, o marco metodológico, o marco administrativo. La palabra marco etimológicamente significa una moldura que me va a permitir encuadrarme en una idea principal. Al encuadrarme en esa idea principal, estoy hablando, o estoy siendo más específico sobre el problema, sobre la cuestión o la etapa histórica que pretendo investigar. Algo que ustedes deben de tomar muy en cuenta. El estudiante, propiamente cuando va a iniciar esta fase, de alguna manera debe de tener claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, a quiénes lo va a hacer, por qué lo va a hacer. Las famosas 6 preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quiénes y cómo? Porque eso de alguna forma le va a permitir ser más específico con lo que quiere investigar. Entonces tenemos como primer paso, o como digamos así, la primera sección de nuestro anteproyecto, lo que se conoce como marco conceptual. En el marco conceptual vamos a, de alguna forma, a concretar nuestra idea abstracta, que la teníamos con la elección del tema, y ahora la vamos a generalizar o la vamos a plasmar a través de una serie de subsecciones, como ustedes ven ahí, para poder explicarle a las personas o explicarle, en este caso, a nuestro asesor o al encargado de metodología, qué es lo que nosotros queremos hacer y cuál va a ser nuestra función principal de investigación. Primer paso que usted debe de hacer en su anteproyecto: ya empezar a tener idea de un posible título de tesis. No lo vaya a confundir con que este vaya a ser el título definitivo. Usted solo va a tener una idea de lo que usted quiere abordar, pero ya incluye aquí el problema. Olvídese del tema. Por ejemplo, algunas personas cuando me enviaron sus tareas escribían ahí literatura hispanoamericana. Ese era el tema de tesis, muy bien.
pero ahora, ¿qué quieren investigar de la literatura hispanoamericana? Ya le van poniendo una especie como de título a esa posible tesis que ustedes van a trabajar. Entonces, ahí ya le van poniendo ese nombre al trabajo. También van a tener información general. O sea, mientras más consiga esta información, busque, como dijimos la semana pasada. Vean en el centro de documentación de de su escuela, de su facultad. Váyase a otras facultades. Puede ser que en tu facultad no exista suficiente material, pero puede ser que esté en otra. Si usted está en Derecho, pues váyase a Psicología, váyase a Ciencias Económicas, váyase a Historia, váyase a Trabajo Social, váyase a distintas fuentes de información. Pero también váyase a otras universidades, no se quede encerrado solo en ese campo. Cuando usted presenta ese título de tesis, está motivando a las personas, o está motivando en este caso al asesor, para que lo lee, para que se interese. Por ejemplo, si usted fuera estudiante de Derecho y va a empezar a trabajar su tesis, su primer cliente va a ser usted mismo. Sepa defender ese caso, sepa defender ese problema que usted está haciendo. Si usted es psicólogo, lo mismo. Su primer cliente va a ser usted. O sea, como decimos aquí en Guatemala, tenga argumentación legal, tenga argumentación científica para poder reunirse con su asesor o reunirse con su encargado de metodología para plantearle lo que quiere hacer. O como decimos así, literalmente, echa casaca, pero casaca fina, en ese sentido. No solo por hablar, sino que usted va a llegar con buena argumentación a esa persona. Entonces vamos a ver la primera sección, el marco conceptual, el inciso 1.1, lo que se conoce como antecedentes del problema. Es lo que sí me va a dar origen a lo que quiero investigar. Ya no estamos hablando del tema, ya empezamos a abordar problemas de investigación. Es todo el origen, todas las experiencias o todas las consultas que he hecho con todo el material que he recopilado o que voy a seguir recopilando. Entonces, en los antecedentes del problema, voy a realizar una nueva aportación. Voy a realizar un problema específico en el cual, a pesar de que haya sido investigado por otras personas, solo los voy a citar para tener una visión, para tener una misión de lo que quiero abordar. Es un apartado más que todo de carácter histórico. En algunas facultades o escuelas se le llama como estado de arte, o sea, antecedentes del tema o estado del arte es lo mismo. Aquí yo voy a explicar cómo ha sido abordado este problema por otras personas con trabajos anteriores. Es lo que algunas personas hacen cuando ponen antecedentes del tema, se van a buscar tesis o se van a buscar libros y los dividen en dos secciones, sección nacional y sección internacional. Todos los trabajos que ustedes se encuentren relacionados al problema que usted quiere investigar. Aquí es muy importante empezar ya a citar esas aportaciones, esas discusiones o conclusiones de trabajo de otras personas. Puede ser también con ponencias, usted puede ir a artículos, puede ir a seminarios y escuchar a esas personas y plantear ahí lo que él o lo que ella o lo que ellos están haciendo o hicieron durante su trabajo de investigación. Aquí usted puede ver lo que es un artículo científico, puede ver una monografía, una tesina, puede ver también lo que es un ensayo. Los antecedentes del problema en sí presentan el resumen concreto de investigaciones. O sea, usted ya empezó a recopilar todas las tesis, todos los trabajos, los va a leer, porque tiene que leerlos propiamente, no, como vuelvo a repetir, no solo es de juntar el material, sino que lo lea, y usted va a sacar ese resumen, y usted va a plantear ahí qué es lo que ellos hicieron, cuándo lo hicieron, a qué conclusiones llegaron y qué recomendaciones llegaron. Ese es el orden que usted debe de plantear cada sección de antecedentes del problema. Debe empezar primero por el autor, digamos, Juan Pérez, en el año 2010, planteó en su tesis de graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que el problema tal es y ahí empiezan ahí a resumir lo que él dijo en toda su tesis. Y también va a resumir lo que él concluyó y lo que él recomendó con ese problema. Eso le va a servir a usted de base para encontrar algo que no haya sido abordado. En sí, o lo que algunas personas recomiendan.
debe de registrar todos los datos, debe de buscar bastante información, no quedarse solo con 5 libros o con 5 tesis. Busque, busque y busque y busque, porque mientras más información tenga usted, le va a permitir iniciar lo que más adelante se va a conocer como una delimitación del problema. Porque si usted solo se encierra en 4 o 5 libros o tesis, de alguna forma puede ser que ese material no esté tan actualizado, por decirlo de alguna forma. Aquí es donde algunas personas o algunos asesores confunden cuando les dicen a las personas, quiero que los antecedentes sean de 5 años para acá. Está bien, ahí sí es válido en ese sentido. Buscar antecedentes del problema, recientes. No va a ir a buscar el problema hace 40 años, porque era una idiosincrasia, era una forma distinta, era dependiendo del aspecto cultural de esa época. Repito, cuando usted vaya a hacer los antecedentes del problema, sí actualícese, por lo menos de unos 5 años para acá. Muy distinto cuando usted busque la teoría, que eso lo vamos a ver en otra sesión cuando ya haga usted su marco teórico, pero eso es aparte. Entonces, teniendo esa idea, a usted le va a permitir especificar más ese problema que usted quiere hacer. En sí, los antecedentes del problema son el punto de inicio de nuestra tesis. Es la forma esquemática para poder analizar y organizar de una forma lógica lo que queremos hacer. En la universidad, por ejemplo, en la universidad rural, esto se le conoce como el árbol de problemas. Significa que aquí yo voy a poner causas, problemas y efectos que está ocasionando ese problema en determinado lugar, en determinado tiempo. Pero también me va a servir como una hoja de cotejo, porque de alguna forma voy teniendo ya una visión hacia dónde quiero encaminarme, hacia dónde quiero dirigirme. Los antecedentes, se trata de hacer una síntesis conceptual de investigaciones o trabajos. Vuelvo a repetir, usted lee todas las tesis que ha recopilado, ya sea en forma física o digital, y va a ir planteando o va a ir enfocándose a un problema, al problema que usted quiere investigar. Puede ser que en esa tesis, digamos, usted está investigando, el tema era la pobreza en Guatemala, y quiere investigar la pobreza de los niños de San Pedro Carchay en Altaverapaz. Pero debe ser más específico qué tipo de pobreza, pobreza económica, pobreza educativa y pobreza psicológica, dependiendo. Ahí usted ya va de alguna forma enfocándose a su campo de estudio. No tenga miedo. Y eso es algo que siempre se los voy a repetir. Hacer una tesis no es de un día para otro, lleva tiempo. Solo la recopilación de la información, solo la recopilación de los antecedentes me puede llevar alrededor de 1 mes o 2 meses, porque tengo que buscar y buscar y buscar y buscar. Algo me va a servir de punto de partida. Pero tampoco se asuste, tampoco vaya a ver esa parte de la antecedentes del problema como algo difícil, como algo complicado. Sencillamente usted ya sabe qué es lo que quiere hacer. Y siempre lo mismo. Usted es el experto, usted es el que conoce sobre la temática. Entonces, en función de eso, usted va a tener una idea de qué posibles objetivos va a manejar más adelante. Usted haga esa parte o esas menciones de trabajos de otras personas, lo va a ir empezando a documentar, va a empezar a formar ya su bibliografía, va a empezar a buscar ya su información para cuando tengan que hacer su marco teórico propiamente. Va a empezar a tener esas referencias bibliográficas, va a empezar a manejar esas formas de presentación de estudios de caso, cómo otras personas lo hicieron, qué problemas tuvieron esas personas para hacer ese problema o hacer esa tesis. Y a usted de alguna forma le va a dar esa visión de qué hacer y qué no hacer en su trabajo. En algunas partes, los antecedentes también se les conoce o se redactan, algunas personas recomiendan una especie como de un párrafo de unas 5 a 10 líneas propiamente. Porque usted va a hacer un resumen, va a hacer una especie de limitación concreta y precisa de trabajos anteriores. Va a depender de su asesor.
Hay asesores que piden mínimo 5 antecedentes nacionales y 5 internacionales. Es para poder hacer alguna comparación de cómo se ve en Guatemala y cómo se ven otras latitudes. Pero no, usted puede buscar 10 antecedentes nacionales, 10 internacionales. Por eso vuelvo a repetir, mientras más información tenga, a usted le va a ser más fácil poder recapitular todos esos datos. Ahí usted, a través de la lectura, le va a ir ampliando esa información, le va a ir ampliando esos antecedentes que usted cree que le vayan a servir de aporte. Como al mismo tiempo va a descartar algunas cosas que usted dice, no, aquí si me enfoco por el aspecto de que el autor dice, me pierdo. Y él mismo recomienda que no hay que hacer eso. Entonces, vuelvo a repetir, léalo, resúmalo y preséntelo para que usted tenga su misión y su visión. Con esto, a usted ya va a empezar a redactar, ya va a empezar de alguna forma a describir esos hechos, esas situaciones y esos datos de otras personas. Y al mismo tiempo, a usted le va a permitir tener más léxico en su vocabulario. Y también de alguna forma va a tener más aspectos para poder relacionar lo que usted quiere hacer. Teniendo en cuenta eso, entonces ya puedo hacer unas especies como de pruebas pilotos. Esas pruebas pilotos me va a permitir reunirme con algunas personas. Si usted pudiera reunirse, por ejemplo, si está con autores guatemaltecos y usted logra tener algún tipo de contacto virtual, por correo o presencial, con los autores de esas tesis que usted está mencionando, reúnase con ellos y haga una especie como de entrevista para que ellos les cuenten, para que ellos les detallen qué fue lo que hicieron. Porque a veces en la tesis no queda plasmado todo y ellos le van a ir compartiendo sus experiencias. Algunas personas lo hacen, otras no, porque algunas personas dicen, no, a mí me costó hacer mi tesis, yo no le voy a compartir ningún tipo de información a otras. Él lo haga, así como me costó a mí, también le cueste en ese sentido. Si usted ve que esa persona no le quiere ayudar, pues usted lo deje solo el material teórico y busque otra persona que le pueda ayudar. Entonces, eso le va a permitir a usted hacer esa descripción general. También le va a permitir hacer una crítica o comentarios de todo el material que usted vaya a considerar como relevante. Y le va a permitir de alguna forma tener una visión para cuando tenga que hacer su trabajo de campo. Esta persona tuvo tales problemas con las entrevistas, tuvo tal problema con las encuestas. Entonces, debo de manejar otra estrategia para poder hacer esa investigación. Entonces, consejos se recomiendan para hacer lo que es los antecedentes del problema. Debo redactarlos en forma sencilla, en forma clara, porque también debo de ponerme en los zapatos de la persona o de las personas que vayan a leer mi anteproyecto. Recuerden que el asesor solo es mi guía, solo es la persona que me va a orientar. Se supone que esta persona conoce también del tema, pero a veces no conoce tanto del problema. Conoció del tema de literatura hispanoamericana, pero no conoce sobre el problema que usted quiere abordar. Entonces, yo debo demostrarle cada vez que me reúno con el asesor que domino el tema, que identifico esas áreas de trabajo donde voy a dar ese aporte nuevo. También esos tecnicismos o esas palabras claves ya las tengo que empezar a manejar, porque usted ya es psicólogo, usted ya es abogado, usted ya es arquitecto, empiece a hablar con ese vocabulario. Como se los dije en la primera sesión, cada vez que ustedes vayan subiendo un trabajo, deben de hablar como futuros profesionales. Igual aquí, o sea, ya no haga usted aquí aspectos de estudiante, sino valórese usted como futuro profesional. ¿Qué problemas debe de usted evitar al hacer los antecedentes? No se vaya mucho a aspectos históricos. Mucha gente se pierde precisamente en estar buscando información. Se pierde en tener esos datos y solo se van a fechas. No, usted debe de describir, debe de informar todo ese material que ha recopilado, sin olvidar de dónde obtuvieron esas personas ese material. Aquí entran las famosas referencias bibliográficas o las citas. También hay algunas personas que a veces se encierran solo en nacional. Usted enfóquese a trabajos internacionales. Aquí, a algunas personas a veces se les dificulta esto. Para poder graduarse en la universidad, usted por lo menos debe de hablar otro idioma, o una lengua maya, por decirlo de alguna manera. Usted ya empieza a manejar ese idioma.
no se quede solo con el idioma español. Busque diferentes materiales. Hay materiales en inglés, hay materiales en francés. Debe de actualizarse, no quedarse solo con lo que yo conozco, solo con el idioma español, porque de eso de alguna forma le va a limitar lo que se quiere hacer. Entonces ya tenemos lo que son antecedentes del problema. Vamos a pasar al inciso 1.2, lo que es la justificación. La justificación del problema en sí es la argumentación en el cual yo voy a explicar la necesidad de realizar la investigación. Es más o menos lo que ustedes hicieron con su tarea 2. Explicaron en sí la esencia del tema de tesis, pero en la justificación, ahora, cuando ya está iniciando su anteproyecto o protocolo de tesis, va a especificar qué relación tiene el problema que usted está investigando con la idiosincrasia o con la cultura o el grupo al que usted quiere investigar. En simples palabras, usted va a explicar la trascendencia, va a explicar la necesidad, la importancia de ese problema. Pues como lo dicen algunos, va a vender su tesis. Porque si usted sabe vender su tesis, le puede ayudar más adelante en algo, en aspectos monetarios. Usted puede buscar apoyo financiero o alguien le puede apoyar financieramente a hacer su tesis. Eso no tiene nada de malo. Puede ser una institución, puede ser una persona social, por ejemplo, puede ser su pareja, puede ser sus papás, puede ser algún amigo, o algún conocido, o donde usted trabaja propiamente, y viene y usted le está diciendo a su jefe, mire, estoy haciendo tal tesis, quiero graduarme y quiero abordar tal situación. Si usted sabe vender esa justificación, si sabe crear ese tipo de interés en las personas, va a crear esa trascendencia y va a lograr que las personas se motiven para leer su tesis o para apoyar. ¿Cuáles son los criterios para elaborar la justificación? Primero, no debo de ser tan grande, no debo de magnificar mi problema, debo de ser lo más específico. Ejemplo que poniendo la semana pasada, hay mucha gente que dice, quiero investigar la pobreza en Guatemala, pero recuérdense, el término Guatemala se utiliza de 3 formas: República de Guatemala, Departamento Guatemala, Municipio Guatemala. Vaya siendo más específico, vaya de alguna forma siendo más detallista con el problema. Usted, digamos, de alguna forma quiere investigar la pobreza en la colonia Zaquerti de la zona 7, en el impacto hacia los niños que trabajan. Entonces, ya empezó de algo general a algo particular. Dejó esos gran aspectos de magnitud para cuantificar ese problema. También debe tomar en cuenta la trascendencia. ¿A qué personas afecta? ¿Cuál es la importancia que tiene para la sociedad que usted haga su tesis? Porque también nosotros como grupo social, como sociedad que nos interesa, debemos de saber en qué nos vamos a beneficiar con que usted haga su tesis, con que usted se gradúe propiamente. Esa sería la trascendencia social. ¿A quiénes va a afectar con que se solucione o no se solucione ese problema que usted está investigando? También debe tomar en cuenta la vulnerabilidad. Significa la contribución de mi estudio. ¿Podré solucionar ese problema yo? ¿Podré encontrar algún mecanismo de guía para posteriores trabajos, para que haya alguien que venga atrás de mí, continúe donde yo me quedé? Porque esa es en sí la esencia de una tesis. Usted, por los antecedentes, le sirvieron de base. Usted va a continuar propiamente donde ellos se quedaron, pero otras personas que vengan detrás de usted van a continuar donde usted se quedó. Esa es la vulnerabilidad. Usted debe saber propiamente cuál va a ser su contribución. También debe tomar en cuenta la factibilidad. ¿Se puede o no se puede modificar ese problema? ¿Podremos encontrar o no solución a ese problema que estamos estudiando? Aquí viene lo que dijimos anteriormente. Responder a esas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quiénes? Ahí usted va explicando. Y aquí va un tip o un chivo que les va a servir para la redacción. Utilice siempre la primera persona del plural cuando usted redacte o empieza a redactar su anteproyecto o su tesis. ¿Por qué? Porque usted está recopilando o usted está juntando información con otras personas. No significa que usted está haciendo tesis en grupo. Sencillamente,
con la información que está obteniendo de otras personas, le va a permitir, de alguna forma, poder presentar resultados personales y resultados de otros. Por eso se acostumbra a utilizar la primera persona del plural, o sea, nosotros. Luego nos vamos al inciso 1.3, planteamiento del problema. Aquí es donde yo voy a hacer lo más preciso, voy a hacer lo más conciso al detallar mi problema de investigación. Aquí yo voy a afinar o estructurar de una forma esa idea que he tenido o esa idea que voy a plantear o que quiero investigar para que las personas que lo lean se motiven. En su tesis, mínimo lo va a leer su asesor, lo va a leer el encargado de metodología y alguna que otra persona, algún familiar, algún amigo, pero que se motiven a leer eso. Usted tiene una motivación para leer otras tesis porque quiere hacer su tesis, pero si usted no tuviera ese tipo de motivación, no se iría a buscar tesis. Sencillamente las va a dejar ahí en la biblioteca, pero usted va a motivar a que las personas lean su anteproyecto, que lean sus capítulos de tesis. En el planteamiento del problema, usted va a poder plantear teorías y soluciones. Esas teorías o soluciones que usted va a plantear, las va a poder enmarcar dentro de un contexto. Ese contexto debe de ser de dos formas. En ese contexto, usted va a ser conciso para poder explicar ese problema. Va a ser conciso para poder determinar el grupo, para poder determinar el tiempo de estudio, para poder de alguna forma explicar cuáles son sus objetivos que usted quiere hacer. ¿Cómo se redacta el planteamiento del problema? Existen dos formas para hacerlo. Puede ser solo con una pregunta. Usted pone el planteamiento del problema y redacta ahí la pregunta. Pero en esa pregunta usted debe de incluir tiempo, lugar, objetivos y objeto de estudio. O también puede redactarlo en una forma condicional. Forma condicional significa que usted va a redactar a través de una narración qué es lo que usted quiere hacer y cómo lo va a hacer. Eso es lo que en sí usted va a manejar con su planteamiento del problema. Va de alguna forma a tener alguna idea o va a plantear cómo va a expresar o qué es lo que usted en sí quiere hacer. Esa base a usted le va a permitir, teniendo bien eso, hacer el inciso 1.4, la delimitación. Pónganle mucha atención a esto. La delimitación del problema en sí significa ponerle límites a mi trabajo de tesis. Es decir, yo voy a proponer un objeto de estudio o voy a proponer ciertas palabras o ciertos términos concretos o que pueden ser términos teóricos o prácticos que de alguna forma me van a permitir desarrollar o me van a permitir de alguna forma encontrar ese objeto de estudio. Usted es psicólogo, usted empezó con el área de psicología clínica, pero ahora sea más específico, pero también delimítese, también restrinja su campo de estudio. Volvemos a lo que es el método inductivo, deductivo. Empezó de lo general a lo particular, entonces, pero vaya poniéndose ciertos límites usted, no quiera abarcar mucho. El ejemplo típico que se pone, la pobreza en Guatemala. Pero usted sabe que hablar de pobreza es muy subjetivo, debe ser más específico. La pobreza económica en los niños de tal sector, de tal lugar, obviamente. Pero aún así debe ser más específico, debe poner esos límites que le permitan poder hacer su trabajo de investigación. ¿Cuáles son los criterios para hacer su delimitación? El primero es el objeto de estudio. ¿A qué campo, a qué materia pertenece ese problema o ese tema que usted está abordando en sí? Limítese o haga una delimitación geográfica. O sea, suscríbanse a una área. Por ejemplo, lo que decimos, la pobreza en Guatemala, pero amplíelo más. La pobreza en el departamento de Guatemala, en el municipio de Guatemala, en la zona 7, en la colonia Zaquerti, con niños de 7 a 8 años, género masculino, estudien primero o segundo primaria. Ahí usted se va limitando geográficamente. No quiera abarcar tanto, porque si de por sí, al delimitarse,
al poder encontrar ese criterio geográfico. Se le dificulta. Si usted es muy amplio, más difícil le va a hacer su tesis. Delímites en aspectos temporales. Significa el tiempo que le va a llevar a hacer su tesis, no el tiempo que le va a llevar a hacer su trabajo de campo. Que ese es un gran error que cometen muchas personas cuando hacen la delimitación. Cuando ponen limitación temporal, ponen meses de agosto y septiembre. Como que en 2 meses van a hacer la tesis. Todos esos 2 meses les va a llevar para hacer su trabajo de campo. Pero eso no es la limitación temporal. La limitación temporal es cuánto tiempo le va a llevar a usted, o por eso en el anteproyecto le va a llevar a usted a hacer su tesis. Año o 2 años propiamente. Aparte es cuando usted vaya a hacer su marco metodológico. Ahí sí va a hacer sus entrevistas, sus encuestas, ahí sí se va a poner un tiempo usted, pero aquí no. Usted va a explicarle a las personas cuánto tiempo le va a llevar a hacer su trabajo. La limitación poblacional significa que se tiene que limitar a un lugar. Digamos, la pobreza en el departamento de Alta Verapaz, en el municipio de San Pedro Carchá, en la aldea Buenavista, por decirlo de alguna manera. Ahí usted solo le está interesando la aldea Buenavista del municipio de San Pedro Carchá. No le interesa la pobreza que exista en Fray Bartolomé de las Casas, en Cobán. No le interesa la pobreza que exista ¿qué hay? En otro municipio, digamos, en Tactic, por decirlo de alguna manera. Solo le interesa el lugar de estudio, sea lo más específico, porque recuerde, usted está haciendo solo su tesis, no está en un equipo de trabajo. También existe una delimitación institucional, o sea, la entidad o el grupo de personas que usted, con los cuales usted está trabajando. Aquí entra mucho en algunas personas cuando están trabajando en una empresa X y esta empresa los patrocina. Vuelvo a decir, no tiene nada de malo que alguien le patrocine su tesis, eso no tiene nada de malo. Entonces, de alguna forma, le va a permitir delimitarse a lo que usted quiere hacer. Luego iniciamos el inciso 1.5, los famosos objetivos. Los objetivos propiamente se clasifican en 3. Son objetivos generales, objetivos específicos y lo que se conoce como temporabilidad. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Los objetivos generales son aquellos que me van a permitir hacer referencia al problema, plantearlo así en una forma de totalidad, para poder ser más específico más adelante. Regla importante, y que no se les olvide, cada vez que usted vaya a redactar sus objetivos, debe de comenzar con un verbo. Hacer, investigar, proponer, o sea, debe de comenzar con un verbo en tiempo infinitivo. ¿Por qué? Porque ahí le está dando esa visión de lo que usted quiere comprender o de lo que usted quiere hacer con su trabajo de investigación. Entonces, regla general, para hacer los objetivos, comience con un verbo, que la primera palabra sea un verbo. Luego tenemos los objetivos específicos. Ahí ya voy a apuntar o ya me voy a dirigir a cierta característica del problema que estoy investigando y que me va a permitir tener más conocimiento o me va a permitir de alguna forma tener esa guía o tener esos pasos que me vayan a permitir realizar ese objetivo general que estoy planteando. También ese objetivo específico me va a permitir explicar o detallar cómo o qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer. Aquí yo ya voy a detallar si voy a hacer algún tipo de entrevista, si voy a hacer algún tipo de encuesta, qué tipo de técnicas puedo utilizar. Recuerden, ahorita solo es una guía, el anteproyecto solo es una guía que me va a servir más adelante. Ese anteproyecto puede ir modificándose con el tiempo, puede ir modificándose, puede hacer una especie como de retroalimentación. Se acostumbra que si usted pone un objetivo general, ponga 2 o 3 objetivos específicos. Aquí es donde a veces muchas personas cometen un gran error. Ponen 3 generales, entonces deben de poner como 9 específicos, porque deben de detallar o deben de explicar cada uno de sus objetivos generales. Por eso, solo ponga uno nada más. Con uno es más que suficiente. Recuerda, solo usted está haciendo su tesis. Si se pone más objetivos, más se le va a dificultar lo que usted quiere hacer. Y lo que los objetivos de temporalidad significa que usted se va a poner un tiempo. Usted tenga planeado, como vemos ahorita en esta especie como de video, que usted se va a embarcar en una nueva aventura.
pero esa tesis tampoco le va a abarcar 20, 30, 40 años. El que tenga planeado cuánto tiempo le va a llevar a hacer su tesis, 1 o 2 años, 1 o 2 o 3 años para poder hacer ese trabajo. Vaya haciendo también, vaya delimitándose en sus objetivos para hacer cada una de las fases. Hoy vimos la primera fase, que era la investigación, lo que es el marco referencial. Se póngase ahí, más adelante lo vamos a ver cuando haga usted un cronograma. Bueno, para hacer mi marco referencial me voy a tardar 2 o 3 meses. No empiece a hacer otros marcos, porque todavía usted no tiene la idea. Usted se está embarcando, usted está lanzándose a ese nuevo mar, a esa nueva frontera para llegar a una meta, pero póngase ciertos límites, póngase cierto tiempo para hacer las cosas. No estoy diciendo, en 2 días voy a hacer mi marco referencial, porque no es así propiamente. Lleva tiempo hacer todo ese proceso de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Cedo en este momento el micrófono para que pueda aclarar cualquier duda que ustedes quieran hacer. Buenos días, licenciado. Sí, Sandra. Tal vez no ha llegado ahí, pero yo tengo una duda ya cuando estoy explicando. Fíjese que no es duda, sino que tengo un pequeño problema. Yo pasé un instrumento, por decirle algo, pero resulta que uno de mis objetivos específicos era la realización de una revista digital. Y en base al instrumento, al resultado, yo quiero o quería ver qué es lo que, si ellos conocen de las estrategias metodológicas al momento de aplicar el modelo híbrido. Y resulta que esa pregunta todos me respondieron que sí, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo un problema. ¿Cómo podría yo resolver ahí? Porque ya lo tengo yo entre uno de mis objetivos específicos, licenciado. Gracias. Bueno, mire, en primer lugar, en base a lo que usted ya hizo, recapitule nuevamente su anteproyecto, en base a esa experiencia que usted está teniendo. Puede ser que usted esté cometiendo un sesgo. No sé si usted manejó algún tipo de hipótesis. Eso deben tener ustedes muy claro. No necesariamente una tesis lleva hipótesis. Deben obviar ese paso, dependiendo del tipo de investigación que se esté manejando. Pero regrese nuevamente a su anteproyecto, modifíquelo, como vimos anteriormente, usted lo puede ir cambiando para que eso que usted está obteniendo, de alguna forma, haga algún tipo de retroalimentación. Porque usted se ha dado cuenta de ciertos detalles. Entonces, hágalo, pero regrese a su anteproyecto. Tratando tampoco de no desviar lo que usted ha encontrado. O sea, algo que tienen que tener muy claro ustedes, por favor, y esto se me olvidó mencionar. Cuando ustedes vayan a hacer su anteproyecto o protocolo de tesis, hablen a tiempo futuro, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Cuando ya estén haciendo sus capítulos de la tesis, o ya estén haciendo su informe final, ahí van a hablar a tiempo pasado, porque ya hicieron la investigación. Y ahora ustedes la van a detallar o la van a explicar en el informe final. Hay algunas personas que cuando redactan este inciso 1 que vimos hoy, el marco referencial, ya hicieron el capítulo 1 de la tesis. Ya hicieron ese capítulo. Cuando tengan que hacer su informe final, lo van a pulir más, lo van a ampliar más, basado en lo que dice su compañera, en esas experiencias que tiene. Bueno, ¿alguna otra duda? Buenos días, licenciado. Gracias. Bueno, Yo sí, tengo Roxana. una duda con respecto a los objetivos generales y específicos. ¿Cuántos realmente se pueden colocar en la tesis? No hable de tesis, hable de anteproyecto, porque usted todavía no ha hecho la tesis. Ok. Usted está haciendo un anteproyecto. Entonces ese anteproyecto le va a servir de guía, de base. Usted los va a empezar a redactar o preveyendo cómo cree usted que se va a dar la solución a ese problema que a usted le interesa. Por eso vuelvo a repetir, en el anteproyecto usted va a hablar a tiempo futuro. Decía su compañera, puede ser que cuando usted haga el trabajo de campo, le cambie los objetivos.
Y usted puede regresar a esos objetivos y puede modificarlos, no hay ningún problema. Algo que se les quede. El hecho de que usted haga un anteproyecto no tiene que ser algo rígido, es flexible. Por eso, como dijimos al inicio, es una guía que me va a permitir encaminarme hacia cierto lugar que quiero hacer en mi investigación, que quiero hacer en mi proyecto o quiero hacer en mi tesis. Entonces, usted los objetivos vaya teniendo cuál es su interés personal, cuál es el interés que usted tiene para hacer la tesis. Vaya haciendo toda esa secuencia que vimos ahorita para poder redactar esos objetivos. ¿Algo más, Rosana? Ahorita voy, Marlene. ¿Algo más, Rosana? Solamente gracias, licenciado. Bueno, sí, Marlene Barrera. Buen día, licenciado. Mi duda es cuando habló de la redacción de los objetivos. Bueno, a nosotros nos han platicado sobre la taxonomía de Bloom y hay actualizada y está la normal, ¿verdad? Entonces, cuando se manejan los verbos, hay distintos niveles. Sí. No sé qué recomienda usted. Si se pueden utilizar los de bajo nivel o los de alto nivel al momento de redactar. Sí, algo que se me olvidó mencionar, y gracias, Manuel. Existen unas guías propiamente para saber qué verbo es el que se recomienda utilizar en ya sea un objetivo general o un objetivo específico. Aquí yo lo hice en términos, valga redundancia, en términos generales. Es que si me ponía a especificar esa guía, podíamos perder mucho tiempo. Pero usted puede conseguir esa guía en Google, de alguna manera, ponga ahí guía para redacción de objetivos y le va a permitir saber qué verbo es para un objetivo general, qué verbo para un objetivo específico o para otro tipo de objetivos. Porque, por ejemplo, en ciencias económicas se maneja mucho lo que son objetivos a largo, mediano y corto plazo. Esa es otra situación. En otras facultades se manejan objetivos de trabajo, en otros se manejan objetivos de redacción. O sea, hay una infinidad de objetivos. Yo aquí solo mencioné 3. La mayoría solo conocen los objetivos generales y específicos, pero hay que tener esa guía, que eso me va a permitir saber redactar y saber explicar qué es lo que quiero manejar. Como decía su compañera, esa taxicomonía o ese tipo de redacción. ¿Algo más? Solamente gracias. Brenda. En la fase del planteamiento del problema, ahí es donde se debe de tratar en la primera persona del plural, únicamente ahí y No, en las demás. No, en todo su anteproyecto, en toda su tesis. Ok, gracias. En todo. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pau. Licenciado, buenos días. Perdone, yo tengo duda con lo de la delimitación temporal. No sé si escuché bien, la verdad tenía un poco entrecortada la señal, pero usted mencionaba que la delimitación temporal es el tiempo que yo necesito para redactar o para elaborar mi anteproyecto. No, para elaborar su tesis. Es el tiempo en el cual usted cree que va a poder hacer su tesis. Por eso les decía, 1 o 2 años. Ah, muy bien. Fíjese Muchas que yo personas. con esto... ¿Sí? Fíjese que yo con esto tengo duda porque precisamente nosotros estamos ahorita haciendo un proyecto a nivel de sección, de clase, pero a nosotros nos dijeron que la delimitación temporal se refería a que era de forma sincrónica o diacrónica. Entonces, eso es lo que como que tengo ahorita la duda ahí. Esa forma sincrónica o diacrónica es el tiempo de su trabajo de campo. O sea, ¿cuánto tiempo le va a llevar a hacer, digamos, esas entrevistas o esas encuestas, no sé qué tipo de técnicas vaya manejando para hacer? Es donde la gente confunde la delimitación. Bueno, La delimitación temporal es cuánto tiempo me voy a llevar yo en hacer mi tesis, no en hacer mi trabajo de campo. Eso lo va a ver usted en el marco metodológico. ya. Ahí está. Entonces, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, recapitulando. El marco referencial es la primera fase para poder hacer mi anteproyecto o mi protocolo o diseño de tesis. Propiamente algunas personas, cuando hacen esto, en esta fase, y se las aprueba el asesor, porque aquí tiene que ser aprobada por el asesor,
Entonces, ya propiamente están haciendo su capítulo 1 de su tesis. La van a ampliar y lo van a mejorar cuando ya hagan el informe final, porque ahí ya van de alguna forma basado en la experiencia que ustedes han tenido con su trabajo de campo. Por eso vuelvo a repetir, y que esto les quede marcado. En el anteproyecto usted habla a tiempo futuro, porque no ha hecho la tesis, la va a hacer. El anteproyecto solo le sirve de guía. Cuando usted ya esté haciendo su informe final, va a hablar a tiempo pasado, porque ya hizo propiamente ese trabajo de campo, ya hizo esa investigación. En el informe final usted solo va a ampliar, ya ha tenido más información, entonces va a poner más antecedentes. Recuerda que habíamos dicho entre 5 a 10, pues puede poner más, puede poner otros 15, otros 20, porque ha encontrado más información. Como lo decía su compañera, puede ir modificando sus objetivos, puede ir modificando esa delimitación, o también, de alguna forma, y algo que deben tomar muy en cuenta, este marco referencial me va a permitir ver si mi tesis es fácil o no. Eso deben tomarlo muy en cuenta ustedes. No, como decíamos, no abarque mucho. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán. Y aquí lo mismo. Encuentre algo detallista, encuentre algo que haya sido poco investigado o que no haya sido investigado por otras personas. Y eso usted lo va a ver a través de los antecedentes del problema. Y repito, usted es el experto, usted conoce de la problemática, por eso escogió el tema. Por eso, lamentablemente, en algunas universidades, cuando les ponen les designan el tema, es ahí donde la gente se desespera. ¿Y ahora qué hago si yo no sé nada de este tema? Entonces, cuando empieza a hacer su anteproyecto, empieza a hacer ese protocolo, se encuentran con ese problema. ¿Y ahora dónde ir a buscar? ¿Con quiénes me reúno? ¿A quiénes le pregunto? No, usted ya fue empezando a tener esas ideas, empezó a buscar ese tema, porque usted lo conoce, usted le quedó esa espinita, esa idea de lo que quiere abordar. Entonces, esta primera fase o esta primera sección le va a servir para saber si realmente su tesis es factible o no, si su tesis va a ser fácil o no. Mientras más abarque, más difícil le va a hacer su tesis. ¿Alguna duda? Sí, Gerson. Tengo una pregunta. Cuando usted dijo que nuestro anteproyecto es flexible, cuando nosotros realizamos nuestro cronograma de actividades, se refiere a que si planeamos terminar nuestra tesis en un año, por lo regular siempre se usa problemas. Se puede extender hasta un año y medio. Sí. Se modifica el cronograma. Se modifica el cronograma, se modifican los objetivos temporales. ¿Qué pasa si alguna persona, por ejemplo, planificó para 2 años, pero se quedó sin trabajo? Entonces dice, bueno, me va a quedar más tiempo, posiblemente la termino más rápido, más antes. ¿También se vuelve a hacer esa modificación? Sí, o sea, usted en algún momento, todos vamos a encontrar algún problema, algún obstáculo al momento de hacer nuestra tesis. Algún momento que vamos a tener ese tipo de problemas. Y usted puede hacer retroalimentación. Usted puede ver, hay muchas personas que empezaron a hacer su tesis en el año 2019 y por X o Y razón se quedaron sin trabajo el año pasado. Entonces, la voy a dejar seguir trabajando, pero ahorita no puedo por X o Y razón. O en el caso, perdón con lo que voy a decir ahorita, lo hago con todo respeto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen planeado ahorita hacer su tesis, pero no saben si pueden resultar embarazadas, por ejemplo. Eso les puede, de alguna forma, quitar el tiempo para su tesis, porque el embarazo o la crianza de ese niño va a ser un obstáculo. Perdón con lo que estoy diciendo, pero eso es una forma para poder explicar. Igual con las personas, en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres, si no resultan en algún tipo de embarazadas, puede ser que tengan algún cambio de trabajo, o se vayan al extranjero, o tengan alguna beca, o saquen otra carrera. O sea, uno no lo sabe. Uno va a ir adaptando, uno va a ir adaptando los cambios o las experiencias que vaya teniendo al diseño. Por eso repito, el diseño no es estricto, es flexible. Se puede ir cambiando, puede ir modificando. ¿Algo más, Gerson? Únicamente, gracias. Bueno, Marvin. Licenciado, buenos días. ¿Sí? Buenos días, licenciado. Sí, lo escucho.
Solo con unas consultitas. En cuanto a las grabaciones de esta clase, ¿durante cuánto tiempo uno las va a poder seguir viendo o solo va a ser durante el tiempo del curso? Mire, por eso lo subo yo a mi canal de YouTube. Yo no voy a Ah, borrar, yo no borro esas sesiones. La única forma tal vez que las borres que en algún momento YouTube me diga, mire, ya llenó el cupo de tu canal, pero al bueno. momento usted ingresa al Bueno. canal y ahí están las sesiones de los semestres anteriores. Correcto. Otra preguntita en cuanto al tema de, como punto de tesis. Por ejemplo, si yo tengo planificación fiscal como herramienta para el cumplimiento de obligaciones tributarias, esto se queda muy corto, licenciado. ¿Tendría que agregarle más? Sí. Ese lugar, ese tiempo. Y entonces yo le coloco planificación fiscal como herramienta para el cumplimiento de obligaciones tributarias de empresas dedicadas a la construcción en Cobán, Alta Verapaz. Pero Cobán es muy amplio. Váyase a un municipio. Correcto. Además, otra cosa, bueno, Cobán es un municipio. Debe de empezar primero por el departamento, en el departamento de Alta Verapaz, en el municipio de Cobán. Esa es la forma en que usted debe redactar. Y a usted solo le interesa Cobán. Lo que pasa es que si Cobán aquí hay muchas empresas, empresas fuertes. Entonces, debe de ampliar, cuando haga su delimitación, debe de especificar si es pequeña, mediana o grande empresa, a qué tipo de sectores pertenece esa empresa que usted quiere investigar. Eso parte dentro de la delimitación. Si es pequeña empresa, sector, digamos, sector de alimentos, restaurante tal, de alguna manera. Eso le va a permitir ser más delimitado. Ya no le va a interesar otras empresas pequeñas o otras empresas medianas. Delimítese a un sector de una empresa. O como dice ahí Alejandra, una microempresa, sector primario. ¿Sí? Ahí le están dando un tip. Muy bien, licenciado. Bueno. Excelente, gracias. Marvin Fernando. Bueno. Marvin Fernando. Lupita Sandoval. Sí, Lick, buen día. Disculpe, tengo una pregunta. En los antecedentes, ¿qué sucede cuando no hay investigaciones previas, por ejemplo, nacionales? O sea, que quizás sí hay, pero internacionales. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? Busque trabajos que tengan alguna similitud con su problema. Puede ser que su tema o su problema sea muy original. Realmente no haya investigaciones aquí en Guatemala. Entonces, busque algo que se le asemeje. Algo que a usted le considere y va a aclarar eso precisamente. Ante la falta de información en antecedentes del sector nacional, me veo una necesidad de abordar desde otro punto de vista, de que otras personas lo han hecho. Entonces, su tesis, si la termina, va a ser el punto de inicio para otros trabajos. No hay ningún problema en esto. Ya. Gracias, Lick, muy amable. Pero, como le vuelvo a decir, Lupita, tal vez en su facultad no hay, pero váyase a otras facultades, váyase a otras universidades. Tal vez en la San Carlos no hay nada, pues me voy a la Mariano. No hay nada en la Mariano, pues me voy a la Landiva. Aquí en Guatemala hay 14 universidades. Voy a encontrar siempre información. Y si no encuentro las universidades, hay centros de investigación. Así es, CEPAL, Flaxo, hay diferentes instituciones. Y aunque no lo crean, a veces hasta encuentro información en los seminarios de nivel medio. Hay personas que lo han hecho. Por eso lleva tiempo buscar esa información. Va a ver que la va a encontrar, pero quiere búsqueda propiamente. ¿Alguna otra duda? Vamos a... ¿Y Vanessa? Disculpe, licenciado, es que yo mandé mi tarea con retraso. Entonces, como usted estaba diciendo que va a volver a habilitar la plataforma, no sé si la vuelvo a enviar o no. Ahorita claro eso, Vanessa. Solo déjame primero terminar con las dudas del curso y después vemos esos problemas. Ahorita se las respondo. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí, Gilberto. Sí, buenos días, licenciado. Yo tenía una duda con respecto al
a los tiempos que se deben utilizar en la redacción del anteproyecto, digamos, cuando lo realizamos, con respecto a la justificación y demás características que nos mencionaba, se redactan en un tiempo presente, ¿verdad? Y posteriormente, cuando se finaliza la investigación o la tesis como tal, ya se transforma a un tiempo pasado. No, Gilberto, cuando usted hace el anteproyecto es a futuro. Usted va a decir qué es lo que va a hacer, es a futuro. Cuando usted hace el informe final, es a pasado, como usted lo acaba de decir ahorita. Esa es la diferencia. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, respecto a las dudas de las tareas, aclarándole a Vanessa, y hay una compañera también que por ahí planteó. Miren, pues, hoy no voy a habilitar nuevamente subir las tareas. Tengo que hacer otros compromisos. Solo voy a grabar la sesión, la voy a subir al canal y solo lo voy a colocar en un momento en el módulo. Mañana, prometo, mañana a las 8 de la mañana ya está habilitada nuevamente la tarea. Van a tener domingo, lunes y martes para volver a subirla. Por favor, hay algo que se me ha olvidado. Formato PDF. Se les recalca eso, formato PDF. Hay algunas personas que me lo están subiendo en Word y les pongo ahí, no lo puedo ver, porque la plataforma no me deja, porque yo dejé habilitado solo para PDF. Ahorita, a las personas que lograron enviar su trabajo ayer, solo les puse el punteo, solo les puse ahí 10 puntos, pero tengo que leer sus trabajos, de los remates desde el primer día de clase. Yo sí leo sus trabajos. Ayer no tuve tiempo, eso sí lo sé. Entonces, voy a hacer alguna retroalimentación, vuelvo a repetir, son sugerencias, va a depender de usted si las acepta o no, son sugerencias. Entonces, yo voy a volver a recapitular los trabajos que ya me enviaron, algunos que ya me lo enviaron con fechas anteriores, ahí va su retroalimentación. Y ahí les marco en rojo, en negro, en azul, y va a depender de ustedes si aceptan o no esas sugerencias. La otra semana no hay tarea, no se preocupen en ese sentido, que no hay tarea. Va a ser hasta dentro de 8 días que les voy a explicar cuál es la próxima tarea que viene. Ahora, a su correo, si usted está escrita formalmente en este curso, Aura, a su correo tuvo que haber llegado unos enlaces para acceder a la plataforma de Wedi, obviamente, y ahí le indicaban que a través de su número de CURP, su número de DPI, usted podía acceder ahí, y le tiraban una contraseña temporal. Cuando usted accedía allá a la plataforma, puede cambiar esa contraseña y poner la que usted quiera, no hay problema. Si usted está debidamente inscrito, recalco en eso, por favor. Si alguien le proporcionó los links de esta sesión, no hay problema, pero no significa que usted está inscrita en el curso. Tuvo que haberse inscrito previamente. Y ahora. Gracias, ingeniero. Yo sí estoy inscrita en el curso, pero donde yo accedo al UEDI para ingresar lo de mi tesis, pues lo que yo no pude ingresar. Si usted me está informando que es el mismo para ingresar a la plataforma de la ingeniería, pues voy a intentar, pero no he podido a través de ese código, contraseña y código que me dieron. Entonces, es que ahorita no, hágame una cosa, escríbeme al correo, que ahorita no tengo el correo para que usted le escriba a cursos libres, no lo tengo ahorita a la mano. Escríbame al correo, ahorita voy, Elisa, escríbame al correo y ahí le mando la dirección del correo, valga la redundancia. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, Méndez Pérez. Licenciado, buenos días. Solo con referencia a lo que comentaba la compañerita, a mí, no sé si a todos, me llegó un correo de que yo tenía tareas pendientes. Entonces, en ese correo que me enviaron a mí para recordarme que tenía tareas pendientes, me mandaron un link con el cual yo pude ingresar directamente a la página, porque me di cuenta que si yo ingreso en la web www.edi, en la dirección, no puedo ingresar.
pero con ese correo que me enviaron a mí, con el link que me enviaron, entonces sí pude entrar. Quizás eso le hace falta a la compañera y que podría revisar sus correos y quizás ahí también y también que a mí la dirijan directamente. Sí, perdón, como hemos dicho, revisen su correo, el correo no deseado, su spam. Ahí tiene que estar, revisen esa situación para que les haya llegado ese acceso a la plataforma. Algunas personas me estaban diciendo anoche todavía, miren, yo no es que no quiera hacer descortés, ¿va? Pero algunas personas me decían, mire, se lo mando a su correo. No, porque yo ahí no, los puedo ver y lo puedo calificar, pero en la plataforma me permite hacer la zona de ustedes. Entonces, si me lo mandan a mi correo, yo se lo reviso y se lo leo, pero no les puedo poner punteo, porque de todos modos lo van a tener que subir a la plataforma. Y eso les queda a ustedes de respaldo que entregaron el trabajo propiamente, que entregaron ese material. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Otra duda? Si no, sí, Gerson. Sí, le dice que se me había olvidado preguntarle si era necesario citar algunos autores para esta tarea, la última. No, para la propuesta de tema de tesis. La primera y última. No, para la propuesta de tema de tesis no, porque ahí usted está diciendo por qué escogió usted el tema. No está, no está haciendo antecedentes del problema. Solo está explicando por qué escogió ese tema. Ahorita todavía no me mencione autores. Pero si usted los quiere poner, póngalo. Damaris. De acuerdo. Damaris Arabela. ¿No? Santiana. Bueno. Entonces, vamos a dar por finalizada la sesión. Repito, los que no pudieron subir su tarea, mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya la podrán subir. Tendrán mañana domingo, el lunes y martes para poder subir su tarea 1 y su tarea 2. Esta semana no hay tareas, o sea que estén tranquilos, no hay ningún tipo de problema. Y nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora, donde estaremos viendo otra sección de lo que es el anteproyecto. Entonces, para mí ha sido un honor, un placer, un gusto haber estado con ustedes en esta sesión y nos estaríamos viendo la próxima reunión. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Que la pase bien. Bueno. Gracias, ingeniero. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Feliz día. Igualmente. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz día, Lick. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick.